gracias al Señor por permitirnos o por permitirme una vez más estar delante de ustedes compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu amor, queremos darte gracias por tu misericordia, queremos darte gracias, Señor, porque una vez más nos das la oportunidad para estudiar, para escudriñar, Señor, y para alimentarnos de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a hablar un poco sobre la palabra del Señor. Y es que estamos en el mes de la Biblia, pero déjame decirte que la Biblia no es el libro del mes o el libro del año. Es el libro de todos los tiempos, de todas las edades. Es el libro que transforma vidas completamente. Pero es el libro que no cambia y no puede cambiar porque es la palabra de Dios. Isaías 48 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Hay quienes no se acercan a la Biblia porque la identifican con un sector religioso. Pero déjame decirte que la Biblia no pertenece a ninguna religión. La Biblia es la palabra de Dios dada a los hombres, traducida a más de 2000 idiomas, sabiendo que fue escrita principalmente en hebreo, arameo y griego. A pesar de todos los ataques que ha tenido la Biblia para tratar de desmentir su contenido, sigue siendo y será para siempre la palabra de Dios. Y fíjese con respecto a esto lo que dice el doctor Robert Lee. Ni todos sus enemigos, y estoy citando literalmente, ni todos sus enemigos han podido rasgar su sacra vestidura, refiriéndose a la palabra de Dios, ni robar una sola flor de su hermoso jardín, ni diluir ni una sola gota de miel de sus abundantes colmenas, ni romper ni una sola de las 1000 cuerdas de su arpa, ni hacer desaparecer ni una sola de sus dulces palabras en la tinta de su infidelidad. Primera de Pedro 1:25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La Biblia, mis hermanos, es eterna, es actual y es indestructible. Y hoy quiero compartir con ustedes algunas verdades acerca de la palabra del Señor. Y vamos a tomar principalmente 2 de Timoteo 3:16-17. Y dice 2 de Timoteo 3:16-17: toda la escritura, óigase bien, no una parte, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin del que el siervo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y de estos versículos vamos a sacar 3 verdades irrefutables de la palabra del Señor. Y lo primero que vemos en estos versículos es que la Biblia es la palabra de Dios. Algunas personas
dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Mis hermanos, este término es incorrecto. La Biblia es la palabra de Dios. Es en toda su esencia la palabra de Dios. Otros dicen que la Biblia fue escrita por hombres y por lo tanto no puede ser la palabra de Dios. Y todo esto lo utilizan como excusas para no acercarse a Dios, para no leer las Escrituras y para no escudriñar las Escrituras. Pero fíjese lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Y dice al principio que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero cuando nosotros hacemos un estudio un poco más profundo, podemos aprender que la palabra inspirada, literalmente, su traducción del griego al español es divinamente soplada en. Dios Padre utilizó hombres para plasmar su soplo, para plasmar su aliento, sus palabras. Mateo 4:4 dice que Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos del aliento y del soplo que Dios le transmitió a hombres a través de la historia para que su palabra quedase plasmada y nosotros hoy en día tuviésemos la palabra escrita, la revelación completa dada por Dios a los hombres, para poder acercarnos a Él y para poder conocer quién es Dios. Entonces, la palabra, la Biblia entera es la palabra de Dios. En segundo lugar, podemos ver en estos versículos lo siguiente: solamente a través de ella, ¿a través de quién? A través de la palabra de Dios, nuestras vidas serán verdaderamente transformadas. Y continúa diciendo 2 Timoteo 3, 16, 17. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La palabra corregir quiere decir enderezar de nuevo, una rectificación total, una rectificación completa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Cuando nosotros llegamos verdaderamente y nos introducimos a estudiar, a leer, a escudriñar las Escrituras, ella empieza a transformar completamente nuestras vidas. Es por eso la importancia de que usted y yo cada día tengamos tiempo para poder sumergirnos en la palabra del Señor, y así cada día nuestras vidas van a ser transformadas, vamos a ser perfeccionados a medida que pasa el tiempo y que nos introducimos en la palabra del Señor. Santiago 1:22 dice que no se contenten solamente con escuchar la palabra del Señor, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Queremos que nuestras vidas sean totalmente transformadas. No solamente tenemos que conformarnos con leer la palabra del Señor, sino que tenemos que vivir la palabra del Señor.
Debemos practicar la palabra del Señor. Si verdaderamente tienes a Cristo en tu corazón, tu vivir y tu andar deben estar determinados por las Escrituras. También Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Porque cuando nosotros practicamos lo que estudiamos, lo que leemos, lo que escudriñamos, es allí donde verdaderamente la palabra del Señor empieza a hacer efecto en nuestras vidas. En tercer lugar, podemos encontrar en estos versículos, 2 de Timoteo 3, 16, 17, en ella encontramos total plenitud. Y dice, a fin del que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. Y enteramente quiere decir completo. Y la palabra capacitado se traduce literalmente como equipar completamente. El Señor, a través de su palabra, nos equipa completamente para que estemos preparados y equipados para toda buena obra. Cuando usted y yo estudiamos la palabra del Señor, cuando usted y yo venimos a la palabra del Señor, podemos entender cada uno de estos aspectos. El Señor quiere equiparnos, el Señor quiere preparar a su pueblo, el Señor quiere equipar a su pueblo completamente a través de su palabra. Y otras verdades que podemos encontrar con respecto a la palabra del Señor, y es que podemos decir que la Biblia es un libro sellado. Una persona, óigame bien, usted que tiene la oportunidad de estar viendo esta predicación, una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede entender la palabra del Señor. No puede entender su esencia. Usted puede leerla, usted le puede aplicar cualquier estrategia de lectura, usted puede a lo mejor comprender someramente algunas cosas, pero si no tienes el Espíritu Santo, no podrás entender la esencia verdadera, la luz verdadera que tiene la palabra del Señor para tu vida. Y primero los Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas espirituales, que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La palabra natural, cuando se refiere al hombre natural, quiere decir no regenerado. Una persona que no tiene ayuda divina para poder comprender las cosas de Dios. Cuando usted y yo caminábamos sin Cristo, caminábamos sin el Espíritu Santo, éramos personas naturales, éramos personas no regeneradas. Una vez que por la gracia y la misericordia de Dios llegamos a los pies del Señor, nuestras vidas son completamente transformadas. Y Juan 14 dice, en los versículos 16 y 17, yo rogaré al Padre, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, que os dará otro consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Y el 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros.
Respondió Jesús y les dijo, versículos 23 al 26, el que me ama, oiga bien mi hermano, el que me ama, el que verdaderamente ama al Señor, guarda su palabra. Guarda mi palabra, dice el Señor. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Pero en el 24 hace un contraste cuando dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Mis hermanos, la Biblia, la palabra del Señor, no es de interpretación privada. Es por eso que existen tantas sectas. Y las sectas son el resultado de personas, de hombres y mujeres que hacen una interpretación privada de la Biblia y enseñan o quieren enseñar la palabra del Señor sin tener el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? La tuercen, le quitan, le agregan, y esto tiene como resultados, pues, garrafales consecuencias. Vemos falsas doctrinas, vemos falsos maestros y vemos una cantidad de sectas que cada vez pues van proliferando y van confundiendo a las personas. Por eso, mis hermanos, es importantísimo de tener el Espíritu Santo para poder tener una verdadera o tener un verdadero acercamiento a Dios a través de las Escrituras. Y la única manera, tú que nos estás viendo, la única manera de que el Espíritu Santo more en ti es que recibas como tu Señor y Salvador al Señor Jesucristo. La palabra dice que en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho, el poder, la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. No todos somos hijos de Dios. Esa frase de que todos somos hijos de Dios es una falacia, es una mentira. Únicamente dice las Escrituras que a todo el que cree en Él, a todo el que lo recibió, el Señor Jesucristo le dio la potestad y la autoridad para ser llamados hijos de Dios. Necesitas recibir a Cristo en tu corazón para ser sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Y la palabra dice que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Si verdaderamente tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, fuimos sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en cada creyente y es Él quien nos da la capacidad para tener una correcta y verdadera interpretación de las Escrituras. Así que, mis hermanos, necesitamos el Espíritu Santo para poder leer y para poder escudriñar correctamente la palabra del Señor. La manera de conocer verdaderamente a Dios es a través de las Escrituras. Y otra verdad que podemos resaltar de las Escrituras es que cuando leo, cuando estudio y escudriño las Escrituras, crezco espiritualmente saludable. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
¿Qué pasa cuando usted y yo dejamos de comer? ¿Qué pasa cuando usted y yo dejamos de alimentarnos? Físicamente nuestro cuerpo se debilita y está propenso a cualquier enfermedad. Y la misma manera ocurre en la parte espiritual. Cuando un hijo de Dios, cuando dejamos de estudiar y de leer las Escrituras, cuando nosotros dejamos de alimentarnos espiritualmente, mis hermanos, nos debilitamos. Y nos vamos alejando poco a poco de la presencia del Señor. Y mientras más esté alejado de la presencia del Señor, más me acerco al pecado. Entonces, no podemos darnos el lujo de dejar de leer las Escrituras. Es allí donde está nuestro alimento. Es allí donde se encuentra la verdad. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. En ella mi espíritu se fortalece. Ella me acerca más y más a Dios. Mediante ella el Señor puede guiarme, el Señor puede orientarme. Así que debemos desear como niños la palabra del Señor no adulterada y poder crecer saludable espiritualmente. Otra verdad que podemos resaltar con respecto a las Escrituras es que mediante las Escrituras, en la orientación del Espíritu Santo, puedo descubrir verdaderamente quién soy en el Señor. ¿Usted quiere saber quién es en el Señor? ¿Usted quiere conocer su identidad? La verdadera identidad que el Señor le ha dado en el momento de que usted aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Esa identidad que tenemos en Cristo, tenemos que ir a las Escrituras. Allí vamos a encontrar cómo Pablo, allí en su epístola a los Efesios, capítulo 1, del 1 al 7, podemos resaltar algunos aspectos de nuestra identidad, de cómo nos ve el Señor a cada uno de nosotros. Y fíjese lo que dice el versículo 1, cómo Pablo saluda a la iglesia de los Efesios. Y utiliza dos términos y dos palabras muy importantes que nos identifican como hijos de Dios. Y es que Pablo dice que le está escribiendo a los santos y a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fíjese las dos palabras que Pablo inicia describiendo al pueblo de Dios: santos y fieles. Una vez que usted y yo decidimos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, decidimos también apartarnos de todas aquellas cosas que desagradan a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo nos llama santos, porque vivimos apartados para el Señor, apartados de todas aquellas cosas que desagradan a nuestro Señor Jesucristo. Y allí practicamos la fidelidad al Señor. También podemos encontrar en el versículo 3 que el Señor nos bendijo, no con algunas cosas, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y no solamente nos bendijo, en el versículo 4 podemos encontrar que nos escogió. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Nuevamente Pablo utiliza acá la palabra santos y sin manchas delante de Él. Qué maravilloso es saber que usted y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. El versículo 5
también nos enseña que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué fuimos adoptados? ¿Para qué fuimos predestinados? Para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Estas son algunas cosas que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor que forman parte de nuestra identidad. Así nos ve el Señor, santos, fieles. El Señor nos predestinó a cada uno de nosotros, nos escogió como hijos suyos para alabanza de su gloria. Mis hermanos, qué maravilloso es cuando la misma palabra del Señor muestra sus verdades de manera clara. Podemos ver que la Biblia es la palabra de Dios, es el soplo de Dios, es la esencia de Dios plasmada, dada a los hombres, la cuales tuvieron el privilegio de plasmar en papel para que usted y yo conociéramos las verdades del Señor. Aprendimos también que solamente a través de la palabra nuestras vidas serán verdaderamente transformadas. También aprendimos que en ella encontramos total plenitud para nuestras vidas. La Biblia es un libro sellado. Solamente quien tiene o quien puede darte la capacidad para entenderla es el Espíritu Santo. Y la única manera de recibir el Espíritu Santo es teniendo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y recibiéndolo como su Señor y Salvador. Pero también vimos que cuando leo y estudio y escudriño las Escrituras, crezco espiritualmente saludable. A veces vemos personas en el Evangelio que llevan 5, 10 años en el Evangelio asistiendo a una congregación y no pasan de ser niños espirituales. ¿Por qué? Porque no leen, no estudian y no escudriñan la palabra del Señor. Un hijo de Dios tiene que alimentarse cada día a través de las Escrituras para poder crecer. Es allí donde está nuestro principal o nuestro único alimento espiritual. Necesitamos sumergirnos en la palabra del Señor para poder crecer y poder acercarnos cada vez más al Señor. Mediante las Escrituras, a través de la orientación del Espíritu Santo, puedo descubrir verdaderamente quién soy en el Señor Jesucristo, mi identidad. Y aquí están algunas preguntas para que reflexionemos. ¿Estás estudiando las Escrituras? ¿Estás tomando un tiempo para meditar, para leer, para estudiar la palabra del Señor? ¿Estás invirtiendo tiempo y recursos para crecer espiritualmente saludable? Mis hermanos, tenemos que tener la disposición para invertir tiempo y para invertir recursos para nosotros estudiar la palabra del Señor. ¿Es una prioridad para ti estudiar la palabra de Dios o lo haces solamente si te queda tiempo? Estas son preguntas que deben llevarnos a una reflexión. ¿Por qué como hijo de Dios, si te llamas hijo de Dios, si tienes a Cristo en tu corazón, por qué no estás estudiando las Escrituras? ¿Qué te impide hacerlo? Debemos meditar en estas preguntas para reflexionar qué nos está impidiendo escudriñar la palabra del Señor.
Cuando no estudio la palabra del Señor, cuando no escudriño las Escrituras, corro el riesgo de fabricarme un Dios a mi imagen, a mi gusto y por supuesto un Dios falso, no el verdadero Dios de las Escrituras. El estudio de la palabra de Dios debe ser prioridad en mi vida. No hay ningún otro libro que pueda sustituir la palabra de Dios en nuestras vidas. Debemos leer otros libros, sí. Es bueno leer otros materiales, sean cristianos o no cristianos, sí. Pero la palabra de Dios nunca, jamás va a ser sustituida en tu vida por ningún otro libro. No debo tener dudas, no debemos tener ninguna duda de que la Biblia en su totalidad es la palabra de Dios. La Biblia es nuestra regla de fe y nuestra práctica de vida. Si no te alimentas, no crecerás. Mis hermanos, gracias por darme la oportunidad de llegar a ustedes a través de este medio para compartir un poco sobre las verdades de la palabra del Señor. Esperando que así como el Señor me habló al preparar este mensaje, también le haya hablado a cada uno de ustedes y que podamos pues tener el tiempo y la disposición para escudriñar la palabra del Señor. Te animo y te invito a que no pierdas la oportunidad de prepararte, a que no pierdas la oportunidad de hacer cualquier taller, cualquier estudio bíblico que te acerque a la palabra del Señor. Debemos tener tiempo y debemos invertir parte de nuestros recursos para nosotros prepararnos cada día y poder así crecer en la palabra del Señor, porque el Señor nos quiere capacitar. El Señor quiere capacitarnos completamente para toda buena obra. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios me los bendiga y vamos a orar para que el Señor pues bendiga nuestras vidas. Padre, queremos agradecerte por este momento que nos das, por este privilegio que nos das, Señor, de estudiar tu palabra, de aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Inquiétanos cada día para poder acercarnos, Señor, para poder leer, para poder estudiar, para poder escudriñar, para poner en práctica tu palabra, Señor. Queremos crecer cada día, Señor, y queremos conocerte cada vez más. En el nombre de Jesús, amén.